Seguimos en Pauta Propia, con los datos y el contexto de los temas que nos importan. Pauta 100.5. Vamos a seguir con nuestras revisiones de las cosas importantes que pasaron en el 2025. Y sin lugar a duda, varias cosas, pero si pudiéramos buscar un gran titular que ha ocupado mucho tiempo y por el que ha corrido mucha tinta, además también, son los grandes casos judiciales que hemos tenido durante este año 2025 y que han repercutido severamente en la credibilidad, la confianza e incluso alguien podría decir hasta la legitimidad, ni más ni menos que del Poder Judicial en Chile. Bueno, vamos a hacer un repaso del origen, del estado de la situación y también tratar de proyectar un poquito las posibles puertas de salida que tenga esta situación con Gerardo Gómez, editor y conductor de nuestra Radio Pauta, conductor de Primera Pauta. Además también, ¿cómo estás? Hola, Connie, gracias Qué gusto por estar invitarme contigo, a esta pauta propia. Sí, nos faltaba hacer aire juntos en algún momento, ¿viste? Sí. Será la primera de muchas, te aviso. Por supuesto. Te aviso. Por supuesto. Ya, vamos, juegue. Mira, yo quería partir con una frase que creo que resume lo del Poder Judicial, la situación actual, y que fue emitida no este año, sino que fue emitida más bien pensando en el 2024. Lo decía hace algunas semanas una magistrada, María Soledad Melo, la vocera del máximo tribunal. Ella se estaba refiriendo al año 2024 y decía, ha sido un año duro, a lo mejor el peor que ha tenido que vivir el Poder Judicial y la Corte Suprema en sus más de 200 años de existencia. Esto lo decía con respecto a cuando se había ido Ángela Vivanco, el juez Muñoz, el 2024. Sí. Yo digo, no tenía idea de lo que se le venía el 2025, ¿no? Que ha sido aún peor porque se ha ratificado esa crisis del Poder Judicial. El caso Audios es el que da origen probablemente a esta debacle, que no termina y que es el origen de otras aristas como el caso Muñeca bielorrusa. Sin ir más lejos, ya tuvimos destitución este año de Verónica Sabaj el 10 de septiembre a través del Senado. A través del Senado también se fue Antonio Ulloa el 10 de noviembre y ahora el juez Diego Simpertigue. Claro, Tres magistrados fuera. Y dos de apelaciones y dos de si apelaciones, sumamos un supremo y son tres supremos acumulados en 2 años o en Exacto. 14 meses y ojo que la lista puede seguir extendiéndose. Sí, pues, y son 3 supremos, Gerardo, de la tercera sala. Oye, porque Simpertigue también trabajaba en la tercera sala, el juez Muñoz era el líder de la tercera sala, la ministra Vivanco también integraba la tercera sala y Simpertigue también. Y esa es una sala bien relevante, porque es una sala que emite fallo de, bueno, todo el mundo se acuerda, o muchos se acuerdan del tipo de fallos del juez Muñoz. Estos que eran como fallos de política pública, por ejemplo, o los temas de libre competencia. Hay un montón de cuestiones que son súper relevantes que llegan a la tercera sala. Y esa tercera sala, esta es una cuestión desde la que se habla re poco, pero ha quedado coja de manera bien importante por el impacto que esto finalmente ha tenido. Tú decías que esto parte con el caso Audios que fue el que sigue siendo, ¿verdad? Porque tiene impacto Noviembre pleno. 2024. Claro, como tú dices, impacto pleno en este 2025 y que parte de esa grabación con las conversaciones con Luis Hermosilla, la abogada Leonarda Villalobos y Daniel Sauer. Claro. Daniel Sauer, que parte como un escándalo más acotado, pero las ramificaciones terminaron siendo realmente impensadas y el impacto en el Poder Judicial, que no es lo que se devela en ese audio, las relaciones de compadrazgo, los nombramientos, las injerencias de Luis Hermosilla, más allá de la conversación, empiezan a aparecer después, son coletazos que pasan a ser primera línea. Yo creo que allí lo que nos permite es entender un sinceramiento quizás de cómo se dan las cosas en el Poder Judicial y se siguen dando en el Poder Judicial. Lo hablábamos hace un tiempo en una entrevista con Javier Couso, destacado abogado constitucionalista, la UDP, y él decía, bueno, así se han hecho las cosas en el Poder Judicial. No es el punto que lo esté justificando, sino que así son las cosas, claro. Y eso probablemente es lo que tiene que ser modificado. Es más, también nos decía Jorge Correa Sutil hace un tiempo en una conversación también respecto a esta crisis, y decía, lo que pasa es que muchos nombramientos tienen que ver con confianzas políticas que se dan. Entonces, cuando tú tienes que tener una confianza política, acercarte a alguien, tiene que haber un lobby, tiene que haber una afinidad ideológica de por medio, y ese es un precio bastante alto. Lo conversaba con otro magistrado hace algunas semanas, que se refería también a este tema, Lamberto Cisterna. Y él decía, en la conversación, dijo, yo llegué a mi cargo, mi campaña me la hizo el Pingüino, dijo.
El pingüino, que era un personaje que estaba. Entonces, siempre hay un pingüino, al parecer, dentro de todo esto. Es decir, siempre hay alguien que te hace un lobby, que te contacta. Y hasta dónde eso es normal y hasta dónde eso es incestuoso, ¿no? Y ahí es donde empiezan los problemas. Esa barrera se rompe, se va corriendo y nos lleva a la crisis que tenemos ahora, que al parecer es consenso. De todas las entrevistas que hemos tenido por la mañana, en Primera Pauta, en Pauta de Análisis, es la peor de las crisis del Poder Judicial que se conozca. El otro día Juan Ignacio Piña, sentado hoy mismo donde estás tú, haciendo también esta mirada de la crisis del sistema de justicia, porque finalmente el caso de Gendarmería uno no lo puede dejar fuera, ¿verdad? Es parte del sistema de justicia. Decía que si hay una emergencia, a propósito de la idea del gobierno de emergencia del presidente electo, es esta. Esto es una emergencia en todo su... Y el problema es que es una emergencia que no se puede atacar en 90 días, pero respecto de la cual hay que actuar ahora ya. Y aquí sí es donde hay que eventualmente designar un comité, un consejo, una mesa redonda, cuadrada, del tamaño que quieran. En el fondo, sentar a un grupo de personas transversal y tomar decisiones definitivas, porque las propuestas del cambio del sistema de nombramiento, el cambio de los notarios y los conservadores, quedó con un montón de déficit, ¿verdad? Que a los expertos no les parecieron suficientes. Un cambio no cosmético, pero insuficiente en definitiva. Y el cambio grande en el sistema, en el nombramiento del sistema judicial tiene que venir ahora. Y ese probablemente sea la gran prueba de fuego de la nueva presidenta de la Corte. Bueno, abrir la puerta para que ese cambio suceda. Claro, como se le llamaba a Gloriana Chevesic, la jueza de hierro llega a la Corte Suprema, a su presidencia el próximo 6 de enero, y va a ser principalmente la tarea que va a tener que resolver. ¿Cómo? También con apoyo al Parlamento, porque hay ideas en el Parlamento para modificar esto. Sí. Pero también hay dudas de cómo eso vaya a terminar. Tú lo dijiste recién, se parte con una idea, se termina con otra, ¿alcanza o no alcanza? Jorge Correa Sutil en una conversación nos decía, ojo, porque lo que se está hablando hasta aquí deja dudas. Es decir, que vamos a crear una especie de comité de expertos que ayude a las definiciones. ¿Quiénes van a ser esos expertos? ¿Cómo se van a elegir? ¿Van a ser cuoteados? ¿Van a ser con cuoteo político? ¿Van a estar permanentemente constituidos como tal? ¿Cómo se les va a pagar? ¿Van a estar de brazos cruzados 8 meses y después se les va a llamar cuando toque hacer nombramiento que trabajen? ¿Va a ser gratis? ¿Cómo va a ser? Entonces, donde se hace la norma se puede hacer la trampa, y hasta aquí esas son las dudas que se generan. Una de las gracias que ha tenido probablemente nuestro país desde el retorno a la democracia ha sido la independencia de los poderes y un Estado de Derecho que se cumple, ¿no? Y ahora eso ha quedado en entredicho a medida que tú vas conociendo cosas, y hemos mencionado algunos magistrados, pero pueden aparecer más. El juez Matus está siendo investigado. Acuérdate también que por el caso Dominga. En contra suya se presentó una acusación constitucional junto con Vivanco y el juez Muñoz, y se terminó cayéndose en ese momento. O sea, el juez Matus no es para él no es una novedad el que se levante una bitácora en su contra. Claro, y es porque se quiere investigar. Él ha pedido esta semana que se le investigue, además, él mismo ha pedido porque se le menciona en el caso Dominga por una asesoría de Vargas y Lagos que realizan a Andes Iron, donde no se entendía por qué recibían esos pagos. Andes Iron aclaró que era por unas asesorías que se entregaron. Lo que pasa es que hay 18 millones que llegan a la cuenta de la esposa del juez Matus, y ahora hay que aclarar por qué, de qué es ese monto, de qué tipo de asesoría o qué tipo de trabajo es el que se hizo allí. Y podemos seguir creciendo si es que nos alejamos un poco del caso Audio. Por ejemplo, el juez Urrutia, que también ha estado en la polémica desde el estallido social, ¿no? Por su postura ideológica que tiene sobre quienes protagonizaron el estallido, sobre el caso del Cabo Zamora, por ejemplo, donde él se ha descubierto que utilizó 2 licencias médicas o con licencia médica, salió del país. En una de ellas la justificó porque dijo, yo estaba en una actividad por un caso, por así decirlo, en términos bien simples. Pero el segundo, él dice que andaba en Ecuador visitando un chamán o una especie de medicina alternativa para el tratamiento de lo que él estaba sufriendo. Entonces, ¿creemos eso o hay que indagar más? Es decir, si están haciendo eso los magistrados, ¿hasta dónde están teniendo libertad para poder hacer o deshacer a su antojo? Ayer tuvimos la acusación constitucional del ministro Siempertigue, producto del caso Muñeca Bielorrusa, que es la gran derivada del caso Audio, Gerardo. Vale la pena revisar un poquitito cómo surge, quiénes son los protagonistas, de qué se trata, y cuáles pueden ser, si es que tienen todavía abierta una compuerta donde pueden eventualmente seguir apareciendo más cuestiones. Claro,
Simperti trata de explicar esto que terminó resultando inexplicable para todos. En la entrevista que dio el pasado fin de semana en Canal 13, el domingo, Sí. Él trata de hacerlo y dice, entiendan que todos en el Poder Judicial nos conocemos. Y yo con los abogados litigantes nos conocemos, con muchos, he tomado café con muchos, dice él en su explicación. Perfecto, eso no tiene nada de malo. No, nada de malo. Pero cuando dice, y donde ahí se vuelve, la explicación se vuelve inexplicable para muchos, es cuando él dice, nos fuimos de viaje juntos. Él dice, nos fuimos en el mismo viaje, pero no íbamos juntos, sino que mi señora conocía a la señora de uno de los abogados litigantes por este caso Velas Movitec, y compran los pasajes, pero los paga él porque en su tarjeta de crédito iba a ganar unos puntos. Los paga él, nosotros le reembolsamos. Y allá nos fuimos en el mismo crucero, pero después dejamos de vernos. Nosotros nos fuimos a Sevilla, ellos se fueron a otro lado, volvimos cada uno por su lado. No hay más contacto que ese. Entonces, usted lo ha escuchado. ¿Cómo le suena eso? No alcanza, pues. Eso no te da. Entonces, ¿cuál es la explicación que dice él? Cuando me pasan la causa a mí, yo no tenía idea de que esos abogados estaban litigando en esta causa, porque a mí no se me entregan los nombres y yo entregué los audios donde yo no pregunto el nombre de los litigantes. Y al que llega a la sala, allí es Gabriel Silver. No eran estos dos. Que era socio del bufete. Claro, de Lagos, claro, también y Vargas. Pero no se consideran consistentes. Sí, al menos en el Senado, no pasa el segundo capítulo donde se habla de haber hecho favores en favor de su yerno, porque dice que su yerno realizó muchas postulaciones en el Poder Judicial, 350 si no me equivoco, y allí va quedando preseleccionado primero en 78, luego en 18 y allí obtiene algunos, pero dice que él no tuvo nada que ver. Al menos el Senado en esto confía en eso y dice no hubo influencia de él, pero con respecto a lo otro, para nada. Y esto que trató de explicar terminó siendo inexplicable y pierde el cargo. Él decía llevaba 45 años en el Poder Judicial y queda bloqueado por 5. Y acusa que está pagando él la responsabilidad de la crisis del Poder Judicial. Claro, esa es su argumentación, final. Pero él tuvo la oportunidad quizás. Yo le diría esto, ¿no? Sí, también. Lógico, sí, porque el ambiente está así y cuando se da este tipo de cosas todos nos ponemos más puntillosos. A nivel político, cuando ocurre una crisis y empiezan a aparecer más casos levemente parecidos, los metemos a todos en la misma bolsa, sí, eso conceptualmente sí, pero se supone que eligió o utilizó argumentos jurídicos, aunque es una decisión política lo que se hace en el Senado, para poder optar por destituirlo en algo que, como decíamos, se repite en otros casos. El llamar, el depositar, y eso ya cruza ciertas líneas. Ahora, Ángela Vivanco, la querella de capítulos que se presentó en su contra, se aprobó. Ella, entiendo, en las últimas horas, ella apeló. Que es como una suerte de desafuero la querella de capítulos, ¿verdad? Para poder juzgarla. Queda sin protección para poder ya ser imputada y que se tomen medidas cautelares en su contra. Ella iba a apelar a esta situación y esto va a otra instancia, entonces esto va a tomar un poco más de tiempo. Lo de Matus se tiene que investigar de aquí en adelante. Lo de Urrutia, como digo, que es en otro canal, no lo quiero poner en el mismo, pero sí en el cuestionamiento a lo que es capaz de hacer el Poder Judicial, también se está investigando. Ahora, hay una pata que es bien interesante, Gerardo, que se cruza estrechamente con lo político y que finalmente... Claro, el Poder Judicial en su momento actuó porque tanto el juez Muñoz como la jueza Vivanco, ex jueces en su momento, pasaron, ¿verdad?, por el sedazo de las comisiones de ética, se les hicieron sumarios internos y terminaron también siendo destituidos por el propio Poder Judicial. No pasó lo mismo con el juez Ulloa. No sabemos si hubiera seguido el mismo destino el ministro Simperti después de haber sido destituido ayer, pero esto parte por una decisión del Congreso, independiente de quiénes sean los protagonistas, porque esto no es para darle ningún crédito a los protagonistas. No me gusta ese tipo de protagonismo a mí como el de la dupla Chiccardini Manucheri. Porque creo que se pasan tres pueblos con bastante frecuencia finalmente. Pero la argumentación a veces son bastante pirotécnicas también las que se hacen en la sala. Juegan mucho la pirotecnia, ¿verdad? Pero el hecho es que aquí ha sido una pata del poder político el que ha tomado el camino finalmente y ha forzado
la salida de estos jueces. Sí. O ha colaborado en forzar la salida de estos jueces porque la Corte Suprema eventualmente también podría haber hecho lo mismo, lo hizo en algunos casos, no en todos, insisto. Acá probablemente lo que viene, lo que falta y lo que la opinión pública está esperando es que de aquí en adelante sea la propia Corte Suprema la que tome medidas mucho más efectivas, ¿ah? Porque comisiones de ética son insuficientes. Las señales de... Y la Corte Suprema, si no me equivoco, hace meses creó la Comisión de Ética recién. No existía. Todo viene pasando como reacción. La Corte Suprema ha sido tremendamente reactiva y acá lo que tiene que pasar es que se vuelva proactiva y fije estándares totalmente distintos, no solo para perseguir, sancionar, expulsar, castigar o lo que sea que decida hacer con los jueces que puedan estar siendo cuestionados, sino que para prevenir, para cambiar el sistema por el cual llegan a los jueces a ser jueces finalmente, y para devolverle la confianza y la legitimidad a los tribunales de justicia, que es probablemente de las cuestiones más graves que nos puede faltar cuando vamos perdiendo la confianza. Yo creo que tú das en una tecla muy importante allí, porque una de las cosas que... La primera consecuencia de todo esto que hemos descrito, los casos que han ocurrido por el caso Audio, caso Muñeco bielorrusa, es poner bajo sospecha al Poder Judicial. Es decir, todas las decisiones que se adoptan de aquí en adelante van a tener ese prisma, ¿no? La sospecha de que no se están respetando las reglas de probidad, los controles internos que no están funcionando. Entonces, allí parte el primer problema, que es cuánto vamos a confiar en las decisiones que se adoptan de aquí en adelante. Hay una paralela que es mucho más grave que esa, que ocurre cuando conoces casos como este. Si lo pudieron hacer algún bufete de abogados, si lo pudo haber hecho el crimen organizado o no. Sepa. Es decir, no, esa pregunta está súper abierta, porque ninguno de estos casos vincula a ningún juez con crimen organizado. No lo Pero vincula. es una pregunta que para mí que no tenga una respuesta no significa que no pase. Claro. Al contrario, la duda es mucho más grande. Entonces tú puedes creer, primero, ¿está pasando y no lo hemos detectado? O, segundo, no ha pasado, pero ahora se puede dar cuenta del crimen organizado que sí se puede hacer. Que es sí fácil, se puede claro. sí se puede hacer porque hay magistrados que están dispuestos a ello. Tienen un tarifario, ¿no? Cuando entra el crimen organizado al Poder Judicial, todo está perdido. O sea, la corrupción en el Poder Judicial ya te da cuenta de que estamos con una pata coja que es fundamental. Y es la puerta de entrada, como tú dices, al ingreso del crimen organizado, que es el gran temor que todos tenemos. Yo estaba mirando algunos documentos del Departamento de Justicia en Estados Unidos y decía que la corrupción es el elemento fundamental del crimen organizado, ya que permite neutralizar la acción del sistema judicial y les asegura impunidad. Y había una revista especializada internacional donde encontraba otra frase que creo que también resume muy bien esto, donde dice que cuando los jueces y los fiscales pueden ser influenciados, cosa que... Es una palabra bastante leve. El crimen organizado no necesita destruir al Estado. Le basta con simplemente utilizar a ese Estado a su favor. Claro. Y en eso es lo que podría estar perfectamente pasando en Chile. Tiene como un símil con las rutas que usa el crimen organizado, que son rutas que se crearon antes por otras cosas. Las rutas del contrabando de tabaco, las rutas de la madera robada, etc. Aquí es lo mismo. Viene un fresco que arma una ruta vía corrupción. Y por detrásito viene justamente el crimen organizado. Entonces, cuando empieza a podrirse el sistema, que a mí me parece bien que Chile que tengamos este programa, por ejemplo, porque nos importa. Probablemente si estuviésemos en otro país, no sé, México, a lo mejor yo creo que sería no un hemos tema. perdido la capacidad de asombro. A mí esa es una cuestión que siempre me gusta Y eso me parece muy bien, que remarcarla. están los primeros titulares, que nos preocupa, que indigna, que a veces indistintamente del color político en el Senado se vota, se condena, y eso me parece que es un hecho positivo dentro de todo esto, que cuando uno detecta los errores está trabajando sobre ello, pero si tú no eres capaz de detectar bien la enfermedad, no tienes la posibilidad de entregar el remedio adecuado, y Chile sí lo está haciendo al parecer. Sí, yo también estoy de acuerdo contigo, Gerardo, en eso, y nos asombramos de que estas cosas pasen, nos escandalizamos, y además, si tú te fijas, es un dato divertido, pero no es por minimizarlo en absoluto, pero los montos de plata que están en juego en estas cuestiones... Esto le parece un chiste. A un país vecino le parece un chiste. Claro. O sea, un argentino se puede matar de la risa con esta cuestión. Hay un dicho, un argentino que decía, nosotros 3.000 millones para arriba estamos hablando, de ahí para abajo nada. Lógico, para el resto no lo pescamos. O como decía un alcalde mexicano, yo robo.
pero robo poquito. Claro. Que como que eso fuera a atenuar la situación. Acá no, Sí. nosotros no lo permitimos. Aquí hay gente que ha perdido el cargo por llevar frambuesa en el auto fiscal. Exactamente, y O está sea, perfecto que sea así. o sea, Está perfecto que sea así. somos- yo creo que lo que somos nos muy exagerados en falta, eso. yo creo que lo que nos falta es que reaccionamos, probablemente reaccionamos mejor que otro, y esto en la cuestión comparada, digamos, uno tiene que también compararse en la reacción, pero después nos quedamos pegados. Nos falta la cosa reactiva nos lleva a tomar medidas muy efectistas y poco efectivas en el largo plazo. Sí, claro. Y eso es probablemente el gran problema porque nos quedamos entrampados en esta cuestión mucho tiempo, y yo insisto en que es el desafío que tiene la nueva presidenta de la Corte Suprema, Gloriana Chevesic, y es el desafío o la emergencia, como decía Juan Ignacio Piña el otro día, de la que tiene que saber hacerse cargo el presidente electo. Y esa ahí va a haber una señal súper importante con el nombramiento del ministro de Justicia, Cierto. que no hay ninguna luz de quién pueda llegar a ser, pero va a ser un cargo súper relevante. Aquí estamos ante un tema que es de crucial importancia, porque además, si tenemos el problema de seguridad que tenemos, si queremos combatir el crimen organizado, si que tenemos todas esas cuestiones que son parte efectivamente del plan de emergencia, sin una justicia confiable, oportuna, legítima, no va a resultar. O sea, Se cae a pedazos. ¿podemos decir que es corrupto el Poder Judicial en Chile? Yo creo que sería una exageración. Sí. Hay manzanas podridas probablemente, o la situación ha ido demostrando que sí las hay. Se han ido sacando, sí se han ido sacando. Javier Couso, este abogado constitucionalista académico de la UDP, nos decía que el sistema en general de nombramientos judiciales en Chile es el que tenía un problema, que ha estado siempre expuesto a influencias personales. Esto como el pitutismo que Claro. llega a todo nivel, por el Poder Judicial, ni decir que te nombren notarios, como que te consagren a tener mucho dinero o ser conservador de bienes raíces o cosas como esa que él las mencionaba. Se visibiliza un problema que siempre existió. Y Jorge Correa Sutil dice que no eran casos aislados, sino que era un diseño institucional que permitía esto. Cuando tú tienes que cambiar algo estructural, no es tan fácil, porque aquí es estructural. Y cuando es como hacer un cambio cultural. Es en como una el problema del empresa, ¿no? empleo público. Claro, exactamente. Así o más estructural. Exactamente, sí, Sí, lo po. conversábamos hace unos días con Martín Narrau, que decía, nuestro gran objetivo, dijo, es acabar con el olor a pan tostado a las 10 de la mañana en una instalación pública, ¿no? En un estamento público. Qué dura, lo escuché y me pareció tan eso dura la Me pareció descripción. un ejemplo muy claro de lo que se pretende, pero claro, allí tú tienes que hacer un cambio cultural, Epa. que esa persona llegue desayunada, que esté a la hora atendiendo, que esté con buena cara, etcétera. Y eso cuesta. Así que vamos a ver cómo se hace el cambio en el Poder Judicial. Hay ahora un proyecto de ley que le falta mucho, pero pretende crear un consejo de nombramientos judiciales que, evidentemente, en base al mérito, designen, ¿no? Es como alta dirección pública, pero a nivel Claro. judicial. Reducir la discrecionalidad política y las redes informales en la asignación de los jueces, que es algo de perogrullo, pero se quiere hacer. ¿Cómo? No lo sé. Establecer controles más estrictos sobre los conflictos de interés, fortalecer los mecanismos disciplinarios internos, y la idea central es recuperar la confianza pública en la justicia, que eso yo creo que es lo que toma más tiempo, recuperar la confianza, ¿no? En eso es lo que se tiene que trabajar, en eso lo va a tener que hacer el Parlamento. Veamos de qué calidad está hecho este Parlamento actual para lograr esos cambios, pero la oportunidad está. Lo bueno, insisto, es que se está persiguiendo a los que no han sido transparentes, han tenido algún problema en su actuar y, como digo, la lista no se cierra. No, Yo pues, creo no que se sigue cierra. abierta. Sí, po. Sí. Bueno, de hecho, por de pronto hay que ver qué pasa con el juez Jean-Pierre Mato. Claro, es el primero que tiene que enfrentar. Urrutia podría tener alguna sanción, insisto, que va por otro camino, pero sí habla del tema de probidad, de no mentir, no quiere trampear el sistema y, no sé, se fue a Ecuador, como digo, en busca de una medicina alternativa según él. No sabemos más detalles de eso, qué es lo que andaba haciendo bueno, ahora queda saber cómo se va a comportar el Parlamento, cómo se va a comportar la jueza Chevesic, como decías tú, de cuál va a ser su tarea, ¿no? Y el nombramiento que haga la prioridad que le dé también el futuro gobierno a este tema, sin duda Sí, alguna. lo mencionaba en su momento durante la campaña uno de los candidatos presidenciales, cambiarlo del Poder Judicial, que en eso, pese a que venían de Kaiser, ¿no? Del diputado Kaiser, Johannes Kaiser, ex candidato presidencial, habían varios en otros colores políticos que coincidían en eso, que había que cambiar el sistema de nombramiento y mejorar la transparencia en el Poder Judicial por el bien de todos. Don Gerardo Gómez,
Muchísimas gracias por venir a sentarse aquí. No, encantado Pauta Propia. esta invitación, la primera oportunidad y por supuesto espero que vengan muchas más. No, tendrán, ya está avisado, ya.